Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, damos la cordial bienvenida a nuestra audiencia. Me acompaña esta noche María Alemán. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy contenta de estar aquí como cada semana para seguir platicando y discutiendo de los temas pues importantes para nuestra sociedad, mi querido Arturo, gracias. Pues sí, pues gracias al favor de su atención. Creo que la plática de hoy, de esta noche, María, va en torno a hacer un cuestionamiento que de repente puede merodear en el colectivo social. A razón de que uno observa las cantidades inmensas que gastan los partidos políticos en las campañas, la cantidad de recurso público que se destina al ejercicio democrático de ir a votar, y que luego uno piensa, ¿tanto dinero será necesario para elegir a nuestros gobernantes? Y luego uno hace un análisis que dice, a ver, a nivel internacional, ¿por qué pasan estas cosas en el caso de México? ¿Y por qué de alguna otra forma estamos hablando que en México, María, hay datos que llaman la atención a razón de lo que invertimos como ciudadanos y ciudadanas a este ejercicio de ir a votar? Quisiera iniciar el análisis con una comparativa de cuánto cuesta votar en México. O sea, cuánto se destina para que usted, yo, María, los compañeros que están aquí esta noche, puedan ir a ejercer su voto. En México, el último dato, que data de 2022, del año pasado, nos refiere que aproximadamente ronda los 314 pesos por ciudadana o ciudadano. Es decir, invertimos una cantidad superior a otros países, como es el caso de Canadá. En Canadá se destinan 270 pesos por voto, por ciudadano. En Estados Unidos, 172 pesos. Y en España, 105 pesos. Digamos, en países que pues ya más o menos gozan de un prestigio democrático y que le invierten menos recursos por persona. Digo, puede ser en términos reales, pues a lo mejor un poco más de dinero en Estados Unidos, que son más habitantes, pero por persona se destina menos dinero que en México. En Argentina, que es un país de Sudamérica, estamos hablando de 76 pesos por habitante. Y en Alemania, que es un país europeo ya, digamos que ya tiene súper avanzado el modelo democrático, le invierten 31 pesos por cada elector. ¿Esto qué nos dice? ¿A qué nos lleva el análisis? ¿Por qué gastamos tanto en las elecciones, María? ¿Por qué de repente el hablar de procesos electorales en México se convierte en un gran circo, en un dispendio enorme de recursos? Y que mira, ahora a la luz de lo que estamos viviendo en este nuevo proceso electoral, en este año 2024, donde habremos de elegir al titular del Poder Ejecutivo, habremos de elegir a senadores, a diputados, y que desde luego esto nos hace llamarnos a la reflexión. ¿Por qué destinamos tantos recursos? O sea, si nosotros pues, hiciésemos un análisis así muy sencillo, diríamos, es muchísimo dinero, pero también hay una razón de ser. Está el antecedente histórico de nuestro país, María, del sistema político, donde en antaño las nuevas generaciones seguramente no recordarán eso. Las elecciones antes, por ejemplo, no las organizaban los ciudadanos, las organizaba el mismo gobierno, el mismo Estado, y que desde luego estaban centralizadas y había muchas dudas razonables sobre la legitimidad, sobre la transparencia, sobre la posibilidad de que tu voluntad se convirtiera en soberanía. Entonces, pues eso ha llevado a que hemos creado instituciones que muchas veces han sido criticadas, por el caso del INE, por ejemplo, de ser una de las instituciones más costosas del mundo. Pero a lo mejor es un costo que habría que valorar en razón de la eficacia que se tiene y en razón de la certeza, María, de la estabilidad política que le puedes dar al país contando con una institución que garantice que cuando un ciudadano va a votar, el ciudadano tiene la tranquilidad de que ese voto se convierta en gobierno. Entonces, María, este es un primer saque para empezar a dialogar sobre este tema. ¿Tú cómo ves el costo de las elecciones en este país? ¿Tú por dónde más o menos consideras que deberíamos ir trabajando para ir, de que organizar elecciones cuesta, ¿no? Hasta las elecciones de una sociedad de alumnos cuestan. Pero
será necesario. Yo, por ejemplo, fíjate, veía que en algunos países como en España, las boletas electorales son hojas sencillas que van en un sobre, mientras en México nuestras boletas tienen mayor seguridad que los billetes. O sea, las boletas tienen algunos candados de seguridad que implican que no pueden ser duplicadas y que desde luego tienen que ver con la confianza que podemos darle. Bueno, primero, a mí me parece que es indispensable partir de distinguir el gasto que se puede utilizar o erogar en un proceso electoral. Primero está el gasto que corresponde a la propia logística de organización, que sí es un gasto que eroga el Instituto Nacional Electoral, que bien decías como antecedente para quienes nos están escuchando y son de algunas otras generaciones más recientes. Efectivamente, este es un logro ciudadano de las y los mexicanos, porque durante muchas décadas en nuestro país las elecciones no fueron organizadas por un órgano autónomo, no fueron organizadas por los ciudadanos. Hoy a mí me parece increíble, de verdad es que es apasionante ver cada proceso electoral, cómo se organiza a los ciudadanos, porque somos los propios mexicanos y mexicanas los que hacemos las elecciones, ¿no? Los presidentes y presidentas de casilla, los escrutadores, los secretarios, inclusive la integración de los órganos electorales como los consejos distritales, los consejos municipales, que a lo mejor estos ya son órganos más técnicos, pero son de carácter meramente ciudadano. Entonces, a mí me parece primero que hay que decir eso. O sea, hoy sí tenemos un INE, que es un órgano autónomo, tenemos un instituto que organiza las elecciones, pero que las organiza con el poder de los ciudadanos y de las mexicanas y de los mexicanos, y eso es fundamental. Entonces, hay un gasto efectivamente en términos de logística, en términos de impresión de las boletas, bien lo señalabas tú. Pues en México el nivel tan alto de desconfianza que tenemos en cada proceso electoral el día de la elección requiere pues de los mayores candados posibles para que la gente sepa y se sienta tranquila de que su voto pues se garantiza como libre, como secreto, ¿no? Y que al final del día va a decidir el rumbo ya sea de su municipio, de su estado o por supuesto del país en cuanto a quién o quiénes quieren que los dirijan y los gobiernen. Por otro lado está el gasto que hacen los partidos políticos en un proceso electoral, ¿no? Y ahí es donde creo que a veces podemos enfocar en nuestra mentalidad y pensar si se gasta un dineral en las campañas. Pues sí, la verdad es que sí, ahí en mi opinión, creo que es donde tendríamos muchas áreas de oportunidad a revisar para que no haya dispendio, para que realmente no haya derroche, para que no se trate de una guerra de billetazos y que no el que más dinero le meta sea el que más posibilidades reales tenga de ganar. Porque eso claudica la democracia. La realidad es que muchas veces si no tienes la misma posibilidad de inversión que tu contrincante, pues estás fuera de la contienda de entrada, ¿no? Pero ese es un gasto distinto al que hace el INE para la organización per se de las elecciones. Y al final de cuentas creo que sí hay que distinguirlo porque donde como ciudadanos muchas veces decimos, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la coronilla de que imagínate nada más hay que hacer la cuenta de cuántos espectaculares hay hoy en día en Querétaro destinados a quienes vamos a ver con mucha certeza el proceso electoral 2024, ¿no? Y haz la cuenta más o menos a ojo de buen cubero cuánto cuesta eso y los anuncios y muchas cosas en donde claramente vemos que desde antes de que inicie el proceso electoral ya se está haciendo un gasto. Y ahí es donde creo que como ciudadanos decimos, ¿sabes qué? Es el colmo que tengamos, vamos a irlo a aterrizar, que tengamos calles sin drenaje, que tengamos escuelas en las condiciones que tenemos. Pero eso sí, los perfiles políticos gastan dinero incluso de manera anticipada, ¿no? Dándole la vuelta a la ley, encontrando la forma, que si una revista, que si un tal, para poderse publicitar. Entonces, yo creo que el enfoque donde tendríamos que poner mucha atención, desde donde genera
un descontento ciudadano es en los gastos que se hacen por parte de los partidos políticos y particularmente de las y los candidatos en cada campaña electoral. En mi opinión, el INE es una institución de la cual nos debemos de sentir profundamente orgullosos. En mi caso, así me siento. Acudir a un módulo del INE me parece una experiencia maravillosa. Yo recientemente tuve que hacer un cambio de domicilio y de verdad fue una gran experiencia, es decir, la calidad de servicio que te brindan, y esa es otra que dejo para comentar más adelante. Los costos de nuestro instituto se elevan mucho en comparación a otros países, sí, pero porque nuestro instituto lleva a cabo actividades que otros institutos u órganos electorales de otros países no hacen, como la credencialización, el INE, ¿no? Pero vamos a comentarlo más adelante. Sí, yo creo que has tocado dos puntos importantísimos, María. El primero tiene que ver con el financiamiento que tenemos hacia los partidos. Creo que ya lo abordaba en este momento María. Hay una burla por parte de la clase política, sobre todo, y de los dos frentes, tanto del frente de la oposición como las corcholatas de la 4T, donde ahorita están haciendo ya un ejercicio propagandístico. Correcto. Y que están gastando dinero, no creo que venga de sus bolsillos, la verdad. Y me parece que atendiendo una laguna legal, donde supuestamente van a ser representantes de un frente u otro, y que desde luego no sé cómo va a hacerle el INE para la fiscalización primero y segundo para ver de dónde vienen esos recursos. Creo que ese es un primer punto, María. Creo que sí le das al clavo del cuestionamiento, porque sí es muy populachero y sí es muy vendible en el ambiente colectivo. Decir, en México se gastan 314 pesos por persona para las elecciones, ¿no? Un dato, para el 2024 se prevé que gastemos 37,669 millones de pesos, que es un dineral. Entonces, pues sí, es muy popular y causa enojo entre la población que seamos tan onerosos. Sin embargo, lo que hay que hacer énfasis es en la cuestión partidista, porque ya lo discutíamos en otros programas, ¿no? Hay modelos distintos en otros países donde los partidos obtienen financiamiento privado. Y ahí está la gran discusión, María, ¿no? De por dónde vamos a entrarle, por que los partidos políticos al final sean espacios de dueños de empresas que al final de cuentas decidan la política de este país, o nos vemos más hipócritas, lo hacemos como un espacio de discusión pública donde los partidos son partes de la sociedad, en una sociedad utópica donde la gente se identifica con una ideología y a partir de ahí participa, o lo que hace, ¿no? Que por debajo del agua financian campañas, María. O sea, financian campañas y que, desde luego, pues, que otras sociedades pues lo hacen ya directo, más cínicos. O sea, ahí en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los empresarios le meten a las campañas de los candidatos y no es ningún terror. Sin embargo, aquí pues tenemos miedo a que Slim al final decida... Pero aquí sucede, lo que pasa es que sucede en lo obscurito. Y sí, que podría ser el tema, ¿no? A lo mejor legislar en esa materia para que los mexicanos, al menos del erario público, nos ahorremos un dinerillo, ¿no? Fíjense bien, lo que nos cuestan los partidos. De 2006 a la fecha, María, hemos gastado cada proceso electoral federal de 2006, y claro, esto se va aumentando por la inflación, porque va a haber nuevos partidos, por la aumentada fórmula que viene en la Constitución, pero que en la norma electoral, pero que desde luego, pues sí, habla, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. En 2006, los partidos políticos se llevaron casi 5,000 millones de pesos. De los 11,700, casi el 50% se dedicó a financiamiento de partidos, ¿no? En esa época. En 2012, de los 15,000, la tercera parte, es decir, 5,000, se destinaron a partidos políticos. En el 2018 ya se ve una disminución en términos porcentuales, no en términos absolutos. Hay más financiamiento en 6,504 millones para los partidos en el proceso electoral de 2018. De los 23,000 ya representa 6 por 3, 18, pues casi una tercera parte, digámoslo así, ¿no? Entonces, y para 2024 se prevé que se gasten los partidos políticos 10,444 millones. O sea, el próximo año que vamos a elegir presidente de la República, vamos a gastar aproximadamente 10,444 millones. Versus el gran total de 37, pues bueno, a lo mejor es, digamos, poquito más de la tercera parte. Entonces,
Ahí sería una primera discusión, María, en términos de cómo le hacemos para legislar este gasto de los partidos políticos y a lo mejor adoptar otro modelo. Otro modelo, porque sí, tienes razón, María, esto pasa en este país. Por debajo de la mesa los empresarios hacen su pase, digo más bien los candidatos hacen con los empresarios su pase de charola, los empresarios le meten a las campañas, pero lo hacen de una forma pues ilegal y lo hacen de una forma por lo oscurito para tener incidencia ya después en los gobiernos. Y podría ser más cínico como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Que de directa a la flecha, ahí van y le entran al financiamiento. Entonces creo que ese es un primer punto de análisis de ver hacia dónde va el gasto. Ahora fíjate, en términos de lo que nos cuesta el INE, llevas razón. El INE, a diferencia de otras instituciones electorales, realiza funciones, por ejemplo, una de ellas, la de la credencial. Pues eso cuesta, la credencial, ¿no? Si uno nosotros en México no tenemos una cédula de identificación, es decir, lo que nos identifica es el INE, ¿no? Para cualquier trámite, incluso, por ejemplo, si tú vas a un banco y haces algún trámite del banco, utilizan la información dactilar que recaba el INE, ¿no? O sea, esa es nuestra forma de identificarnos como mexicanas y como mexicanos. Entonces, evidentemente, pues, imagínate, eso genera un costo operativo desde los módulos en donde vas y tramitas tu INE, la gente que trabaja en los módulos, la credencialización, además no nos cuesta. O sea, tú vas como mexicano y a sacar tu INE no te cuesta, no es como el pasaporte, por poner una comparativa, ¿no? Sí, no, eso le cuesta al erario público, ¿no? Y además tienen otras funciones los órganos electorales, porque aquí también hay otra parte de gasto, digamos, de los órganos electorales locales, que ahorita podremos traer el análisis, pero lo cierto es que el INE, por ejemplo, hace, actividades del fomento a la cultura política democrática. O sea, el INE es una institución que abona a la educación cívica de este país. Lo que no podemos hacer en las universidades, lo que no se puede hacer en la primaria, en la secundaria, en la prepa, lo viene a suplir el INE. O sea, hay una función importante. Organizacionales que pocas veces se ven y se conocen del INE, pero por ejemplo, quienes hemos participado en procesos electorales de un lado y del otro, ¿no? Pero no, el INE, por ejemplo, hace toda la planificación de la división de las células más indispensables, que son las secciones electorales. O sea, nuestro país está dividido en secciones electorales, que es como la célula más pequeñita en cómo se divide el país para que nos podamos organizar. Tú checas en tu credencial de elector, viene número de sección y es la sección a la que tú perteneces en razón a tu domicilio. Y entonces nos organizan como ciudadanos en razón a estas secciones y hacen estudios de la composición de esta sección, de que esta sección, a qué distritos locales, federales pertenecen, a qué circunscripciones del país, incluso la composición, pues, político-social de esta sección. Y esos análisis son sumamente útiles, pero requieren pues también de una logística para llevarlos a cabo y a veces no lo vemos, no lo conocemos. Claro, lo que pasa es que desafortunadamente en México las y los ciudadanos tenemos una cultura política de que el ámbito público le pertenece a los tecnócratas, a los políticos. Y lo cierto es que hay muchas funciones que hacen organismos importantes como el INE y que desde luego pues pasan desapercibidas, pero que son importantes para el avance democrático de este país. Para la certeza democrática. Por ponerte un ejemplo, otra de las labores que hace el INE es generar un mapa de cada sección. Entonces tú sabes que entre la calle tal y la calle tal, la demarcación que comprende tu sección, y entonces en torno a esa demarcación se establece una ubicación de casilla, ¿no? Que nos queda medianamente en un punto accesible a los que vivimos en esa sección electoral. Pero todo ello requiere de una planificación, de una organización, de un estudio. Y no estoy hablando solamente de la jornada. O sea, la logística de la jornada, por supuesto, es inmensa. Pero previo a una jornada, el INE tiene muchas actividades
que a veces no percibimos como ciudadanos. Sí, mire usted, cuando organizamos unas elecciones, el proceso electoral completo se divide en 3 etapas, María, ¿no? La preparatoria, digamos, la que viene una etapa incluso de las precampañas y eso, ¿no? Las campañas electorales y el día de la jornada. Y luego viene otra etapa que ya viene la validación de los resultados. Pero efectivamente, todas esas etapas se convierten en situaciones importantes y todas esas etapas el INE está en constante, ¿no? Desde la insaculación, cuando usted le llega una cartita de que va a ser funcionario de casilla, claro, todo eso cuesta, ¿no? Todo eso cuesta y además de que usted tiene que asistir a una capacitación para eso, usted tiene que también trabajar en, digamos, en aprenderse los manuales, en estar ahí en constante comunicación, en tener previsión, todo lo que se usa ese día, es decir, las cajas, las crayolas, claro, las urnas, las mamparas, pues tienen un costo y que luego los trasladarlo. A ver, hay que pensar que vivimos en un país que geográfica y orográficamente tiene muchísimos retos. O sea, a ver, llevar una casilla, vamos a ponerle el ejemplo más claro, en Querétaro, llevar una casilla a la comunidad más lejana del municipio de Landa, Matamoros, pues tiene su complejidad. No quiero mencionarte en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? En estados con una extensión territorial amplísima como Chihuahua, como Sonora. Entonces, eso implica dinero, o sea, eso tiene un costo para garantizar que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho y obligación de voto. Sí, y cuando hacemos el análisis, María, de si es mucho dinero, o sea, sí, son millones, pero también creo que esos millones son bien invertidos en una institución como el INE, que además es una institución que, si bien es cierto, el máximo órgano de gobierno de esta institución, que es el Consejo General, están integrado por funcionarios y funcionarias que son electos por poderes políticos, por partidos políticos, por decirlo así, a través de la Cámara, y que los llevan a ser parte, también es cierto que ya hay toda una instancia profesionalizante, ¿no? El Instituto Nacional Electoral es de las pocas instituciones, María, en este país que tiene el servicio profesional de carrera. Claro. O sea, no es nada más y nada menos que la gente que trabaja en esta institución hace concursos de oposición, o sea, le concursa para trabajar ahí y no llegan por compadrazgos, son gente capacitada técnicamente, son programas que desde luego tienen un costo y que nos garantizan a nosotras y nosotros como ciudadanos, María, que vamos a tener profesionales electorales ahí. Entonces, la función electoral en este país es cara, sí, digámoslo así como es cara, sí, pero es más cara la incertidumbre política que podría generar que esto no lo tuviéramos de manera profesionalizante, ¿no? A mí me parece que si uno lo analiza en términos globales y generales de nuestros gastos públicos, ¿no? O sea, si tenemos una bolsa a repartir y vemos cuánto le estamos asignando a la democracia en términos de lo que maneja el Instituto Nacional Electoral exclusivamente para el tema de participación cívica y de logística, digamos, de logística operativa. Lo que le pagan a usted el día que va a ser funcionario, les pagan un dinerito, ¿no? Toda esta parte de logística como tal, a mí me parece que en proporción no es caro. Donde creo que tenemos muchas áreas de oportunidad, porque por ponerte un ejemplo, otra de las labores que hace el Instituto Nacional Electoral, que no hacen muchos organismos a nivel nacional, tiene que ver con el tema de la fiscalización, ¿no? La fiscalización del uso de recursos que llevan a cabo tanto los partidos políticos como las y los candidatos. Y aquí quiero entonces ahora enfocarme, ya hablamos del tema del Instituto Nacional Electoral, en lo personal me parece que es una institución que nos debería de hacer sentirnos muy orgullosos como mexicanos, es resultado de la propia democracia, hay que decirlo, es resultado de la oposición en este país, es resultado del sistema de equilibrios de este país, es un resultado tiene per se muchas cosas que materializan el Instituto Nacional Electoral y que creo que ya en la práctica y en la operatividad es un organismo que funciona y funciona bien y en proporción a los servicios que brinda a la ciudadanía, inclusive los que no conocemos o los que no vemos así como que en el día a día, pero que existen. Me parece que es una institución que utiliza correctamente el recurso que le asignamos los mexicanos y las mexicanas.
en donde creo que hay mucha área de oportunidad en la parte de justamente del uso del financiamiento público, pero quiero recordar que el financiamiento público también surge en nuestro país como un resultado de una lucha de la oposición por equilibrar el sistema democrático de nuestro país. En su momento, cuando surge el financiamiento público a los partidos, surge de la necesidad de poner condiciones mínimas, de poner un piso parejo entre los participantes en un proceso electoral, porque efectivamente al haber un partido hegemónico durante tantas décadas, que era el encargado además de organizar las elecciones, ponía en condiciones de mucha desventaja a los que pensaran participar en contra de este partido, ¿no? Por ponerlo así como tal. Entonces, de ahí surge la necesidad de crear un sistema en donde los mexicanos de nuestro dinero, de todo lo que tenemos que gastar e invertir a nivel nacional, dijéramos, ¿sabes qué? Para que exista democracia y para que haya chance de poder elegir a otras personas que no sean los del partido en el gobierno, necesitamos poner un piso parejo. Y ese piso parejo pasa porque tengan por lo menos dinero para hacer campaña, para organizar sus partidos, sus institutos políticos, ¿no? Para generar capacitación, formación política, carrera política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí sale originalmente el financiamiento a los partidos. Ese es el origen y creo que al final, en su momento, cumplió con el objetivo trazado. Pero ahorita, María, a lo mejor ese objetivo pues ya lo tenemos alcanzado. Coincido. Creo yo. Me parece que en este momento histórico de la sociedad en México tenemos la posibilidad de que si hay un empresario... A ver, el financiamiento privado existe, ¿no? Porque es que nos está escuchando un especialista en términos electorales decir, oigan, ya existe el financiamiento privado. Sí, sí existe en la norma, pero tiene un tope. Y no puede rebasar el financiamiento público. Y estamos hablando ahorita del financiamiento público y cómo podríamos ahorrarnos ese financiamiento. Creo que si hay una fuerza política realmente importante de un sector de la sociedad, va a encontrar los apoyos, María. O sea, es que también hemos llegado al extremo de crear partidos políticos patitos. O sea, partidos políticos negocios familiares. Sí, que son franquicias de familias que hacen de la política un negocio. Correcto. Y que en realidad no representan a un sector de la sociedad, que a final de cuentas ese es el sentido de un partido político. Un partido político es una institución de interés público, lo que quiere decir que es una institución que representa a una parte de la sociedad y que al ser financiada por recursos públicos, pues no tiene que ser fiscalizada, pero de repente parece ser que estamos ante una oleada de mini partidos, María, y que estos partidos chiquitos de repente son franquicias familiares. Correcto. Que se replican, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos en un momento, y más las condiciones políticas, económicas y culturales de México en este momento, permitirían darnos cuenta si los partidos políticos tienen fuerza. Órale, ¿no? O sea, si hay un movimiento social interesante que represente a un sector de la sociedad, adelante, ¿no? Démosle pase libre con la norma y demás, pero también evitemos que sean una carga para las y los ciudadanos. De verdad que hay temas muy, muy importantes que creo que se tienen que debatir, pero en el caso de los partidos políticos, en México no estamos hasta atestiguando un sistema de pluralismo ideológico, María. Estamos atestiguando un sistema multipartidista. O sea, es un sistema que hay muchos partidos, pero ideológicamente... Pobres, o sea, pobres, partidos que logran cubrir los requisitos legales, logran juntar sus firmas mediante ciertos, esfuerzos. Y al siguiente proceso electoral lo pierden. Lo pierden, pero luego... Pero ya se llenaron los bolsillos. Se llenaron, ese proceso electoral se llevaron una lana, y aparte de todo, María, terminan los procesos electorales y esos gentes o esos actores políticos que estaban en el partido A, de repente en el siguiente proceso electoral los ves con otro nombre de otro partido, en el partido B o C. Entonces, correcto, creo yo que lo que tenemos que hacer es ser menos hipócritas y jugarle un poco más a la transparencia política para que tengamos partidos que representen a la sociedad. Si te parece, María, vamos a hacer un espacio, regresamos para cerrar este tema y tocar otros de interés que pueden ser importantes de acuerdo a la agenda política del país. Muchas gracias. Continuamos en Voz Alta. Regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso discutiendo el tema de
el costo de las elecciones en este país, ¿no? Fíjate, María, que para ir cerrando el análisis que traíamos, si nosotros observamos el histórico desde 1998 de lo que hemos gastado en los procesos electorales a la fecha del 2024, 2023, digámoslo así, pues se ha visto una clara, digamos, descendencia a la inversión pública. Hay un dato que me brincó a mí, que fue en el 2000, pues nada más y nada menos que el año 2000, que fue el año del 98 a la fecha que más gastamos en los procesos electorales. El 2000 y el 2003, cerca de 50,000 millones de pesos. O sea, eso es un dineral. Ahora, haciendo el análisis, como bien lo referíamos en el corte, de lo que cuesta invertir en procesos electorales a razón de lo que es el presupuesto global, que son 20 centavos de cada 100 pesos, pues en realidad no es mucho a razón de lo que representa, ¿no? Y este dato brinca, pues que fue nada más y nada menos en la transición democrática, la primera transición. alternancia, ¿no? ¿Sí? Democrática yo difiero, María, yo no sé si estamos en democracia, Bueno. pero sí fue la primera alternancia de un partido político. Entonces, pues bueno, eso habla de esta parte, ¿no? Entonces, cerrando, María, esta discusión de los mini partidos, y que habrá que entrarle a la legislación y a lo mejor pues legislar lo que ya pasa, Sí. lo que ya pasa para que no tengamos estos mini partidos que viven del subsidio público, ¿no? Es decir, buscar que se institucionalice el financiamiento privado. Porque pasa, María, en realidad tenemos, digamos ya, antecedentes donde la gente por debajo del agua le entra y que luego también la cuestión de la fiscalización se convierte muy compleja y el organismo electoral, no sé si le dé, pero lo intenta al menos, darle para esto, ¿no, María? A ver, primero decir que efectivamente, yo creo que algo que sucede en la práctica tiene que ser regulado. Esa es la esencia del derecho. El derecho existe para regular la realidad social. Y la realidad social es que hoy por hoy, en cada proceso electoral, hay una inversión, una fuerte inversión privada en las campañas electorales, ¿no? Que de alguna forma sí existe ya legislado el financiamiento privado, pero creo que tendríamos que ampliarlo y como bien dices, pudiéramos usar el ejemplo del sistema de Estados Unidos. En Estados Unidos no está mal visto, las empresas tienen sus propios representantes. O sea, es decir, voy a poner un ejemplo, las empresas farmacéuticas tienen a sus representantes porque al final de cuentas, bueno, son una industria que quiere tener voz y voto en las decisiones nacionales, ¿no? A mí no me parece que sea contrasentido, porque al final de cuentas, si tú buscas que exista un equilibrio justamente con el sector económico, con el sector social, o sea, que la representación sea plural, sin lugar a dudas, e integral de toda la composición social y económica del país, pero esto permite que haya mucha más transparencia en el financiamiento y efectivamente que las empresas directamente puedan participar digamos, en la aportación que se hace a las y los candidatos, cosa que en México hoy por hoy sucede y con una situación todavía más grave. O sea, en los últimos procesos electorales, muchas campañas han sido financiadas por el crimen organizado. Y hay que decirlo porque esa es la verdad, Sí, ¿no? claro. Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo para que el financiamiento privado en México se amplíe, se regule y de alguna forma nos permita también cortarle de tajo digamos, este ingreso de dinero del crimen organizado a los procesos electorales, porque nos hacen un daño terrible en el sistema democrático del país. Eso por un lado. Asumir retos de eficientar, digamos, o de hacer que rinda para más el dinero que se asigna al Instituto Nacional Electoral, sí, partiendo de decir que lo que hoy hacen con lo que tienen me parece que es muy, muy loable, pero que se pueden hacer cosas todavía para mejorar, sin lugar a dudas. Implementar el voto electrónico, ahorita en el pasado proceso electoral en el estado de Hidalgo y en el estado de México. Y en Coahuila, ya vimos, ¿no?, la implementación de las urnas electrónicas. Esto tiene mucha complejidad, sí, requerirá de una inversión tecnológica también, pero eventualmente también son ahorros en el futuro, ¿no? Es pensar en el futuro, es pensar y apostar también por mecanismos más amigables al medio ambiente, ¿no?
Y hay otras cosas que tendríamos que estar planteando y discutiendo de hacia dónde va el INE con el uso del recurso que hoy tiene. Imagínese usted en el futuro poder votar desde su celular, ¿no? Y que a lo mejor ahorita sí es un gasto que pues, es la tecnología, un reto importante para este país, pero que en un futuro podemos estar hablando de ahorros interesantísimos, ¿no? Y a lo mejor los próximos analistas de este programa en 30 años van a decir, hace 30 años se hablaba sobre esto. Hablando de eso. Y ya está pasando. A lo mejor tendríamos que ir hacia allá, ¿no? En buscar que nuestra cultura política, la confianza de las y los ciudadanos, se deposite más en un aspecto de legitimidad y que desde luego la tecnología abone, ¿no? Porque lo cierto es que todavía hay muchas dudas, María, en razón, por ejemplo, de la urna electrónica, que si un sobre, que quién dirige ese sobre, o sea, porque es el antecedente histórico político de este país. Pero dime tú, ¿qué te genera más duda? ¿Algo que es tecnológico y que de alguna manera es algo novedoso o algo donde durante muchas décadas, pues de alguna manera ya el teje y maneje de la boleta y de los paquetes electorales, pues no lo sabemos al derecho y al revés dormidos, ¿no? O sea, ¿dónde hay más incertidumbre? Si hay incertidumbre se trata, ¿no? O dónde hay más riesgo de... Mira, de manera personal yo estoy a favor de la implementación de la tecnología para el voto electrónico, de manera personal. Sin embargo, el colectivo social en México pues todavía tiene sus dudas, ¿no? Y dudas tenemos fundadas. Muchos retos, la conectividad del país. Sí, imagínate, ¿no? O sea, Entonces, pero yo creo que hay que irle avanzando para allá. Pero hay que ir avanzando. Porque eso sí nos va a permitir, o sea, es claro que gastarnos a lo mejor más de 30,000 millones de pesos pues es un reto importante. Ya hablamos de la disminución en los partidos. Ahora hay que eficientar el recurso que se tiene con medidas como la urna electrónica, como medidas del voto en el extranjero, o sea, cosas que pueden irse mejorando y que pueden hacer más con lo que tenemos. Que fíjate que también algo que mencionabas y es muy importante este tema, como algo que nos genera mucho, o sea, que incrementa nuestro costo, es el multipartidismo, correcto, ¿no? Y al final del día yo sí creo que en el tema del financiamiento público tendríamos que tener mecanismos mucho más puntuales de seguimiento a la eficacia y eficiencia del uso del recurso que se le asigna a cada instituto político, ¿no? Cada instituto político, por ejemplo, recibe, si no mal recuerdo, el 3% para capacitación. Sí. Que va dirigido específicamente, incluso como etiquetado. ¿Y qué hacen con esa lana? Etiquetado a la capacitación. No tengo duda que lo gastan en términos de capacitación, pero ¿qué impacto tiene en la sociedad? Entonces, también como cualquier política pública en México tendría que tener un acompañamiento y una medición para saber si efectivamente ese recurso que se está asignando en términos de capacitación, por poner solo el ejemplo de este 3%, está rindiendo frutos, ¿no? Entonces, no solamente es darle el dinero al partido político, sino auditar los resultados, la eficacia y la eficiencia de ese uso, de ese uso responsable, ¿no? Eso creo que sería muy importante. Sí, de alguna manera, creo que blindar y crear más candados para que el tema de que se utiliza los partidos políticos como negocios, ¿no?, familiares y personales, pues lo pudiéramos bloquear en la medida de las posibilidades, porque al final del día eso pues sí genera un daño. O sea, es lana que se podría estar invirtiendo en cualquier otra cosa y que se está yendo ahora sí que a las cuentas de unos cuantos. Entonces, sí, ahí sí buscarle también, eso es un área de oportunidad muy importante. Y yo cerraría también este tema con decirte, todos esos gastos que se hacen pero que no se ven, que sí existen, y ahí hay que hacernos responsables todos los ciudadanos, ¿eh? O sea, porque al final de cuentas, mira, a lo mejor no te ha tocado a ti, que nos estás escuchando, pero sí conoces al primo de un amigo, o a la hermana, o a la vecina, o a la comadre, que le dieron una lana a cambio de su voto. Y ese dinero no está ni en el financiamiento público, ni en el financiamiento privado. Ese dinero sucede, o sea, ese es un dinero que se utiliza durante las campañas y en la jornada electoral a cambio del voto. Y puede ser en especie, porque antes se utilizaban que si las tarjetas para la despensa o la lana directamente. Entonces, también hagamos una autocrítica como sociedad, porque también sentarnos a decir, no, es que salen bien caros los partidos, ay, no, es que el INE, que no sé qué. Pero, y nosotros como ciudadanos, proceso tras proceso, cuando llega el día de la jornada,
caemos en estas provocaciones, en estas tentaciones que el propio sistema nos pone, o sabemos de un hermano, de un amigo, de un tío que sí lo hace. Entonces, creo que es un tema de congruencia y es un tema que fundamentalmente tiene su raíz también en que los ciudadanos digamos no, en que realmente le demos poder a nuestra decisión. La decisión que tomamos cada 3 años o cada 6 años implica quiénes van a tomar las riendas de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad. Y no se puede tomar tan a la ligera a cambio de X cantidad de pesos o a cambio de una despensa. 500 o 1,000 pesos por voto, ¿no? Correcto. Sí, eso pasa en las comunidades, en las ciudades, y que desde luego tenemos que tener ahí... Es motivo, Mari, de otro programa, completito, porque ahí hay una discusión. O sea, sí, lo cierto es que eso, oiga, ¿por qué somos partícipes? Si eso incluso hasta es un delito penal. O sea, es un delito tipificado en el Código Penal y es un delito electoral, y que desde luego, pues dices, ¿cómo pasa? Pues bueno, pasa porque también ha habido un abandono, María, en algunos lugares, y que la gente pues dice, pues ahorita que hay elecciones, venga, que haya más elecciones, ¿no? O sea, digo, es otro tema y le vamos a entrar, creo. Creo que una de las primeras conclusiones, si me lo permites, María, claro, es que los partidos políticos son un agujero para el presupuesto público. Creo yo, en mi conclusión personal, no sé si la compartas, pero creo que el financiamiento público de los partidos tendríamos que pensar ya en dejarlo de lado y ser menos hipócritas, como lo decías, ¿no? O sea, si ya hay dinero privado, regulémoslo. Si hay dinero privado, entrémosle a institucionalizar ese dinero, es decir, en fiscalizarlo, porque ya existe, pero hay un tope. Lo que tenemos que hacer es que sea de manera ya pública y que exista una norma que nos permita, ¿no? O sea, tener, digamos, claridad de dónde viene. Tampoco podemos aceptar dinero del crimen organizado, desde luego que no, pero lo cierto es que hay que buscar ya que ese dinero que los empresarios le invierten en las campañas, pues sea ya transparente, legal, y que, pues como pasa en otros países, ¿no? Quien tiene realmente más poder de convencimiento con un empresario, pues le va a entrar ahí. Entonces, creo que esa es una primera conclusión. Los partidos políticos, si se trata de que lo que gastamos, los 20 centavos que gastamos en las elecciones, si se trata de eso, seamos más eficientes, pues bueno, destinemos lo que ya no vamos a gastar en los partidos políticos en cosas como infraestructura tecnológica para avanzar democráticamente, como las urnas electrónicas, como capacitación, como programas de fomento a la cultura política, para que las y los ciudadanos ya a lo mejor ya reflexionen antes de vender su voto. Entonces, creo que podemos llegar a esta primera conclusión. Hay otra cosa que se critica mucho, María, y con esto vamos a cerrar el programa, que tiene que ver con el gasto excesivo en los órganos electorales locales. Dicen algunos que es excesivo, yo no lo tengo claro, pero me parece que ha sido una de las principales argumentaciones que se esgrimen en algunos sectores del sector político para decir, se están duplicando funciones, ¿no? Porque si tenemos un INE, tenemos que tener un instituto electoral del estado de Querétaro, por ejemplo, aquí en Querétaro, y cada estado de la República tiene que tener su órgano electoral. Yo creo que lo que abunda no estorba, pero sin embargo hay una discusión interesante, ¿no? Me parece que la primera, digamos, aproximación analítica que yo diría, pues bueno, recordemos que somos una federación, ¿no? María, tú tienes mejor definición de esta cuestión de a nivel federal, pero que tenemos estados y los estados tienen autonomía. Y así como tienen a nivel federal un poder judicial, pues también los estados están en todo su derecho y están, es más, yo creo que son necesarios que tengamos instituciones electorales locales, porque esas instituciones electorales locales dan certidumbre local. O sea, si bien es cierto, la federación tiene presencia en los estados, también es cierto que hace falta que un órgano local tenga, digamos, presencia para garantizar, pues, de alguna otra forma, pues, cierta estabilidad política también en los estados. Porque los estados tienen autonomía, ¿no? Y me va a decir, oye, Arturo, pues entonces vamos a tener órganos municipales. Pues no lo sé, pero en realidad creo yo que sí, ese debate a veces de argumentar que son un gasto excesivo los soples, yo no lo considero, a lo mejor no sé si tengas otro punto de vista, pero me parece que lo que abunda no estorba y que también atendiendo las funciones sustantivas de estos organismos, de capacitar, de fomentar, de muchas cosas que hacen, yo veo, ¿no? Hasta se meten a elecciones de sindicatos, en elecciones de consejos estudiantiles, en universidades. Yo creo que la verdad es que abona a la cultura
política, al ejercicio democrático de ir a sufragar por alguien, desde una sociedad, un sindicato hasta un partido. Y creo que en ese sentido, pues hay que analizarle, ¿no? Pero yo sería mi primer análisis que tendría respecto de los órganos electorales. ¿Tú cómo lo ves? Mira, una idea para concluir las reflexiones de lo anterior y sería de esta forma. Lo que en su momento fue pensado para el financiamiento público, es decir, los objetivos que se plantearon, las necesidades que se buscaban cubrir con el financiamiento público, que era colocar en una condición de competitividad a todas y a todos los que participaran en un proceso electoral, creo que hoy en día es lo que debería de cumplir esta ampliación de regulación del financiamiento privado. Porque la realidad de lo que hoy prácticamente sucede es que al colocarse al margen de la ley hay una disparidad gigantesca entre lo que puede obtener un candidato o una candidata de un lado y del otro de financiamiento privado, y eso ya nos coloca en condiciones sumamente dispares y ya no hay este piso parejo para competir. Entonces, lo que en su momento se planteó para el financiamiento público, creo que hoy es de esa calidad y de ese tamaño la importancia de ampliar la discusión y la regulación del financiamiento privado en México para que podamos realmente tener procesos electorales en donde haya opción de elegir entre unos u otros. Finalizando eso y entrando al tema de los órganos electorales locales. Yo soy partidaria de que en el tema particularmente judicial, sí sería bueno que mantuviera un tema federal regionalizado. ¿Por qué? Porque lamentablemente los tribunales locales tienden a estar muy ligados al poder político del Estado. ¿Pero qué tiene de malo eso, María? O sea, tiene de malo que es un gasto excesivo, porque si tú hoy presentas un juicio en el tribunal local, sabes con toda certeza cómo te va a resolver, porque sabes quiénes son, ¿no? Los integrantes. Del gobernador. Correcto. Y entonces lo que va a pasar es que tú ya sabes que eso es un mero trámite, que la resolución te vas a ir a la sala regional y la vas a litigar allá y tu juicio real se va a dar en el orden federal. Entonces, ahí me parece que sí es un gasto que no está dando resultados. Pero hay otras cosas en las que yo coincido contigo, que tiene que ver con toda la parte de logística, de organización, en donde los órganos locales sí fungen un papel de coadyuvante, ¿no? Con el INE, que además tiene que ser así porque el órgano local es el que realmente conoce su estado, el que tiene mucha más información orográfica, social, sociopolítica, todos estos aspectos que quizá desde lo nacional pudieran llegar a pasar desapercibidos, el órgano local sí los debe traer en el pulso y son muy valiosos en la organización y en la implementación de un proceso electoral. Entonces, la parte meramente judicial es donde yo creo que sí tendríamos que cuestionarnos lo práctico, la pertinencia, pero en la parte de organización, de coadyuvante, de organización de procesos electorales con el INE, sin lugar a dudas que permanezcan. Sí, para aclarar un poco con nuestra audiencia, en el ámbito electoral, en el área administrativa, tenemos el órgano electoral local, que es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pero también en el ámbito judicial hay un tribunal, que es el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. O sea, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro lo que hace es, digamos, dirimir conflictos en materia político-electoral, ¿no? Es decir, locales, ¿no? Entonces, esa es una instancia, y es la que precisamente María cuestiona, bueno, si al final, porque no es la última instancia que usted tiene, o sea, la primera. Entonces, dice María, bueno, si en realidad esta instancia es puro trámite, pues ¿para qué la tenemos? Igual nos podemos ahorrar esa lana y de todos modos al final la última resolución va a ser a nivel federal. Y me parece cierta lógica, me has convencido en esa parte. Pero en la parte de los órganos electorales, que es la parte administrativa, pues a lo mejor no tiene nada de malo que tengamos un órgano electoral local, porque de verdad le da certidumbre política. Los actores políticos... Le da el sello personalizado al Estado. Le da el sello personalizado. Y la verdad es que en ejercicio de la autonomía que tenemos como estados, pues también es válido tener herramientas digamos, de cabildeo político que de alguna otra forma se ocupan
para darle certidumbre, María, para darle certidumbre a los procesos electorales. Y bueno, vamos a ir cerrando, María. Último comentario, si tuvieras. Bueno, pues invitar a la reflexión, al análisis, porque todo empieza desde nuestra propia responsabilidad que tenemos cada proceso electoral de elegir y de darle valor real a nuestro voto, a nuestra decisión. Podemos aquí hablar mucho de los organismos, de quién organiza la elección, de que si los candidatos, que si se gastan tal y cual, pero todo empieza en nosotros y en nosotros. Entonces creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar. Podemos hablar de eficientar muchas cosas, de limitar otro tanto de cosas, sí, pero el primero o la primera que responsabilidad recae en nosotras y en nosotros en que decidamos libremente y no caigamos en las provocaciones y las seducciones del propio sistema político mexicano. Pues sí, pues nada, María, muchas gracias. No resta más que agradecerles a todos y todas ustedes el favor de su atención, llevando este análisis. ¿Son caras las elecciones en México? ¿Es caro en comparación a qué? Es importante la estabilidad política que le dan al país invertir en los procesos electorales. Habrá que ser más eficientes, habrá que cuestionarnos si tiene sentido financiar a los partidos políticos, esos partidos políticos que se convierten en franquicias familiares. Habrá que también hacer un análisis serio sobre la pertinencia o no de los tribunales electorales locales y desde luego también del gran aporte que hacen los órganos electorales locales. Pues les agradecemos mucho el favor de su atención y nos vemos el próximo jueves. Pasen ustedes muy buenas noches.